ustedes en qué momento se separaron la poesía de la novela? ¿Cómo se llama un poema de un solo verso? ¿Les gustaría descubrir secretos en el lenguaje poético de Dante, o de Góngora, de Garcilaso de la Vega, de Mallarmé, de Ovidio, de Ezra Pound, de Antonio Machado? Bueno, pues todo eso y mucho más podremos aprender en este libro de reciente aparición, que es una cátedra de poesía en 33 lecciones magistrales. Con nosotros su autor, David Huerta, poeta, ensayista, editor y traductor, ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, del Premio de Poesía Carlos Pellicer, del Villaurrutia, del Premio Nacional de Ciencias y Artes, por mencionar solamente algunos. David, de verdad, qué gusto. Gracias por estar con nosotros en Noticias 22. Muchas gracias, Laura. Es un gusto estar con ustedes. Yo me siento parte del equipo del noticiero y todos ustedes son gente que yo admiro mucho, de verdad. Lo eres, desde luego, eres parte del equipo del noticiario, has hecho colaboraciones extraordinarias para nosotros y bueno, te tenemos presente y por eso tomar ahora a lo mejor tu parte ensayística para platicar un ratito de lo que recientemente has escrito. David, tú bebiste poesía desde tus primeros años. En México a los niños se les acercan más libros de narrativa en un inicio que de poesía. A partir de tu experiencia, ¿crees que esto debería ser distinto en términos de la educación que recibimos? Mira, yo creo que lo que nos conviene a todos, a los niños, desde luego, es acercarlos a las maneras intencionadas de utilizar el lenguaje. Una cosa es decir, pásame el salero, o cuánto cuesta el boleto del metro, o cómo llego al Museo de Antropología, que es el uso instrumental práctico del lenguaje, y otra cosa es decir, la aurora de rosados dedos. Uh-huh. Ese es un uso intencionado, propiamente artístico del lenguaje. Entonces, en la forma en que sea, creo que vale la pena acercar a los niños a esta experiencia del lenguaje intencionado. Y hay muchas vías para hacerlo. Desde los juegos, los juegos de palabras me refiero, las canciones de ronda, dice, fíjate lo que dice Doña Blanca está cubierta, etcétera. Entonces, y luego vienen las lecturas, cuando el niño ya tiene esa herramienta formidable que lo cura de la ceguera del analfabetismo, ¿sí? Cuando ya puede leer, entonces darle toda la libertad posible de elegir lo que quiera leer. Y si no quiere leer nada, que lo haga, porque esa es su santa voluntad. Pero ya tiene cierta conciencia mínima del uso intencionado de la lengua, de las palabras, de cómo unir una palabra con otra, de por qué se unen y con qué intenciones, Laura. Eso es lo que está en el albur más pícaro, detrás del chiste más gracioso y detrás del gran poema. Uh-huh. David, en este libro que mencionamos, Las hojas, hablando de este mismo tema, tú platicas que tu afición por la poesía de Góngora nació en la adolescencia. Dices que era una admiración poco razonada, hablando de la necesidad a lo mejor de educación, poco documentada, pero que te bastaba con la música verbal. A muchas personas esta parte de la poesía les basta con esa música verbal. ¿Es suficiente eso? ¿Hay que investigar un poco más? ¿Hay que conocer más? Es una pregunta fantástica, Laura, porque mira, desde luego yo no tengo nada en contra de quien dice, este poema me gusta mucho, aunque no lo entiendo. Me parece que ese es un buen principio. Creo que puede entenderle más adelante, si se lo propone, y para eso hace falta el comentario, la explicación. A veces decimos, hombre, compadre, no me expliques este chiste porque le quitas la gracia, pero con muchos poemas no es así. Cuando explican los poemas, la experiencia de leerlos, de recordarlos, de citarlos, aumenta, se enriquece, ¿no? La explicación muchas veces acompaña al poema. No siempre, no necesariamente. A veces es una actividad profesoral, académica, escolar, y a veces es parte de una conversación. Muchas de las explicaciones sobre poesía que yo he recibido, las he recibido en pláticas informales, en tertulias, en el café o en la cantina. Ya no, pero hasta en la cantina, por supuesto, imagínate si no. Entonces, la explicación está muy bien como compañera de la poesía. Y lo que preguntabas, ¿es suficiente durante una etapa gustar de los poemas por la música verbal, como tú la llamaste? Porque, bueno, hablo por mí, de mi experiencia. Al principio escuchaba los poemas de Góngora porque los leía en voz alta, se los escuchaba
leer en voz alta a un amigo y me encantaba cómo sonaban. Es un artífice de la lengua en el sentido musical, pero también es un hombre con un pensamiento, con una postura, y es lo contrario de lo que luego andan diciendo sobre don Luis de Góngora, que era un poeta frío. Es un poeta animado por una pasión volcánica. Es un poeta apasionado, arrebatado por la contemplación del mundo, por las preguntas que se hace acerca de cómo funciona el mundo, y por eso fue tan importante para nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que era gongorina de pies a cofia. Era de gongorina Sor Juana, y está presente Góngora en su gran poema Primero Sueño. David, incluso tú también platicas del sentido del humor, porque también lo hay ahí. El sentido del humor que a veces pensamos en la poesía y que lo hay en muchos poetas como el mismo Góngora. Claro, en muchos de los grandes poetas casi no hay un gran autor del canon, como se dice, Shakespeare. Yo tengo un amigo de la Facultad de Filosofía, el profesor Mario Murgia, me regaló, no me regaló, a él le tengo que preguntar qué es esto de la taza, que es una taza de Shakespeare. Tengo que preguntar a Mario Murgia. Creo que esa taza la compró mi esposa Verónica. Está rodeada, está grabada con insultos de Shakespeare. Aparecen en las obras de Shakespeare, ¿sí? En las comedias, son insultos fabulosos, desternillantes, divertidísimos, coloridos a más no poder. Y también en el Quijote. Yo siempre digo, hay que leer el Quijote porque, entre otras cosas, nos sirve para renovar nuestro repertorio de insultos, quiero decir. Porque todas estas palabras con P y con Che que tanto usamos los mexicanos, claro, a veces no nos bastan, ¿no? Imagínate decirle a una gente, como dice el Quijote, gente fementida y descomunal, está mejor que decirle, pues lo que sabemos que les decimos cuando se nos atraviesan en el coche, o cuando se cierran, o cuando cometen un agravio, lo que fuere, ¿no? Bueno, pues es una buena forma de acercarse al lenguaje a través a veces del conocimiento, a través de por ejemplo, hablando del conocimiento, tú hablas de la sintaxis, de los tropos, de las figuras retóricas del lenguaje. Estos ensayos que tú reúnes en Las Hojas son ensayos de divulgación para todo el público, pero también tienen esta parte que nos ayuda a descubrir que podemos expresar lo que sea, desde, como dices, un insulto hasta el amor, la indignación, absolutamente todo, gracias a estas figuras de la retórica, que de pronto yo no sé si también eso se enseñe en la actualidad. Tú como profesor, bueno, obviamente de literatura, lo has hecho, pero que forman parte de un bagaje cultural que sería muy positivo que tuviésemos de manera general los mexicanos, ¿no? Sí, y los hispanohablantes y la gente, la humanidad en general. Mira, por ejemplo, hay un ensayo de los que mencionas en Las Hojas. Aquí tengo el libro, está circulando ya. Un paréntesis comercial, Laura, está en las librerías El Sótano. Es una nueva editorial. Hay que mandarlo pedir. Hay que mandarlo pedir en El Sótano. Mira, hay un ensayo que se llama el ala del sombrero, que es una frase que todo el mundo reconoce. Todo el mundo sabe que es el ala del sombrero, ¿sí? O la columna periodística, o la falda de la colina. Si lo piensa uno un poco, se va a dar cuenta de que esos objetos, la falda de la colina, el ala del sombrero, la columna periodística, la portada del libro, no tienen un nombre propio. El ala del sombrero, en el ensayo digo, no se llama virulino, se llama el ala del sombrero. Y eso es una metáfora. Eso es una metáfora. Cuando uno descubre eso, dice, caray, qué cosa tan interesante. Entonces, hay un montón de cosas, se llaman metáforas lexicalizadas. Es una palabra con muchas sílabas y técnica, pero creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Entonces, ahí está el uso intencionado del lenguaje. A alguien se le ocurrió frente a ese objeto que se pone sobre la cabeza, que esa parte que sobresale se llama ala, por una comparación metafórica con las alas de los pájaros. Imagínate nada más, es un fenómeno de la cabeza y de las palabras. A mí me parece fantástico. Entonces, ante un objeto tan común y corriente, ¿sí? La solapa del libro, imagínate nada más.
La portada del libro es la puerta del libro, es la puerta del libro, por donde entramos al libro, al mover la portada estamos abriendo el libro como quien abre una casa que ojalá sea hospitalaria, ¿no? Y entonces, hay mil cosas en torno del lenguaje. Los albures funcionan a partir de esos juegos de lenguaje, de esas figuras retóricas. Ahora, se enseña poco porque todas esas figuras de lenguaje, tropos, se llaman tropos, figuras de pensamiento, pertenecen a la antigua retórica. Y entonces eso está muy desprestigiado. Ahora somos modernos, ahora hablamos de la estructura y de la postestructura y de no sé cuánta cosa y de la deconstrucción, pero siguen siendo muy útiles, ¿sí? Todas esas figuras, porque funcionan en el lenguaje y la manera en que la antigua retórica nos lo explica o nos lo explicó hace un montón de siglos, sigue estando vigente. David, bueno, hay tantos asuntos que uno encuentra en las hojas. Hoy estamos platicando un poco más de tu parte ensayística, pero hay un asunto sobre el cual has reflexionado y del que me gustaría que nos hicieras un comentario. Es una cita que aparece aquí en este reciente libro, en torno a la frontera entre la obra y la vida, la literalización de la vida y la vivencia de la literatura. ¿Cómo gestionas esto como escritor, como poeta? Bueno, lo digo a propósito de Lope de Vega, que era un personaje, era un vendaval, era un seductor formidable en la corte. Las mujeres lo temían y estaban cautivadas por él, y se metió en un montón de líos por andar metiéndose con quien no debía. Lo expulsaron de la corte alguna vez. Era una vida era muy movido, ¿no? Y todo eso que le pasaba, todo eso que vivió, las cosas que hacía, las convirtió en literatura. Prácticamente toda la obra de Lope es una transformación o traducción de sus experiencias, digamos, de bulto, en letras, en poemas, en obras dramáticas. Hay que leer la Dorotea solamente, o los sonetos de los Mansos, ¿no? Que son extraordinarios, e inmediatamente en cualquier biografía casi de Lope de Vega encuentra la relación entre vida y obra. Ahora, para mí la literatura es una experiencia, ¿sí? Para los lectores que realmente se meten en los libros, en los textos, en las novelas, poemas, lo que quieras. Leer es vivir, es una forma de vivir, ¿sí? A veces los intelectuales, los escritores, los profesores, que nos quedamos arrobados ante los hombres de acción, un poco envidiosos, pero en última instancia esa es una admiración que hay que revisar continuamente. Muchas veces los hombres de acción son una calamidad, ¿sí? No digo que los escritores o los intelectuales no lo sean a veces, como cualquiera. Está en la naturaleza misma de la gente, la imperfección y el error, están ahí presentes. Pero leer es una experiencia que incluso le puede cambiar a uno la vida. Y esa es una de las finalidades del libro, que estamos comentando, Laura. Que la gente vea la maravilla que es la poesía. ¿Cuánto se está perdiendo si no se acerca a la poesía? ¿Sí? Efectivamente. David, y en ese sentido, hay aparatos críticos que nos dicen hay que leer por acá, hay que leer estos son los autores. Hay en uno de los ensayos de este libro, te refieres al canon poético del académico Stephen Reckert. Dices que es muy sencillo, que consta de 5 libros. En fin, aquí, para quien quiera tenerlo, lo explicas de manera muy detallada. A mí me gustaría preguntarte a ti en forma pues muy, muy, muy general, porque tenemos poquito tiempo, si nos puedes mencionar algunos libros que formen parte de tu canon y que podamos decirle al público, vamos, pero ya a estos libros. Sí, cómo no. Tu canon poético. Ahí está en el libro, quien lo ojee se dará cuenta muy temprano, muy fácilmente, que mi poeta favorito es Don Luis de Góngora. Fíjate que le digo Don Luis, uso el don nada más para Don Luis, y creo que para 1 o 2 personas más. Es mi poeta favorito. Su poema Las Soledades, ¿sí? Que por cierto se llama igual que un libro de Antonio Machado, Soledades, ¿verdad? Bueno, Machado es posterior, es que podemos sospechar robo, toma, préstamo, ¿verdad? Soledades de Góngora, Las Soledades de Góngora, el gran maravilloso poema, probablemente el más alto, el más complejo, el más bello, el más resonante de la literatura española. Junto a Las Soledades, El Quijote, ¿sí? Que parece estar en el otro extremo, de la sencillez, la prosa conversada, como dice Borges de Cervantes, la prosa conversada de Cervantes. Y sin embargo, Laura,
la unión, es fácil encontrar la unión y ver el parecido entre estos dos espíritus, el de Cervantes y el de Góngora. El hombre afable, el narrador natural, que nos cuenta la historia más bella del mundo, la historia del hidalgo manchego que enloqueció de tanto leer, ¿sí? Y el poeta complicado, suntuoso, complejo, laberíntico. Dicen, no pueden ser más diferentes, y sin embargo, tenían el corazón en su lugar y sabían ver el mundo y nos llevan de la mano y nos abren los ojos y los oídos ante la maravilla del mundo. Una cosa, David, sí, adelante, Claudia. No, David, es que me están indicando que parece ser que ya tenemos nada más unos instantes para despedir esta entrevista, cosa que no me parece justa, pero para nada, porque quiero recomendar a nuestro público. Por un lado, este libro que se llama Las hojas, que reúne reflexiones de 12 años en torno a la poesía y que además es muy divertido, muy entretenido, es una guía de lectura, aquí hay efectivamente un canon, de aquí nos podemos ir a muchísimos lados, y por supuesto que lean tu poesía, que aquí está reunida gran parte de ella en esta publicación del Fondo de Cultura Económica, y que reúne en 2 tomos gran parte de tu creación, David, y quisiera cerrar esta conversación como siempre hago con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust de respuesta automática de una palabra, de una frase, si me lo permites, David. Claro, sí. Bueno, no. Pues la primera sería, ¿cuál es el color que prefieres? El verde. El verde. ¿Cuál es la estación del año en la que te sientes más a gusto? El otoño. Muy bien. Y hay un ensayo en tu libro en el que te detienes en el agua como una forma metafórica, una supermetáfora le llamas del mundo natural. Yo quiero preguntarte que me digas un elemento natural o artificial al que te sientes muy apegado como poeta. Sí, cómo no, la madera. La madera que está, que en su... La madera que está tan cerca de la materia, fíjate en la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la... También a veces nos referimos para el temple moral de una gente, tiene buena madera, ¿sí? Sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, David, por esta conversación, que ojalá tengamos oportunidad más adelante de platicar de otros temas que contigo es una delicia poder charlar. ¿Cómo ven, compañeros?